Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de actualidad cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. Dios bendiga, Padre Celestial. Gracias por la oportunidad que nos das esta de mañana de poder hablar de un tema tan importante para la comunidad y que puedan conocer más de ti, Rey de Reyes. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que seas tú bendiciendo al pastor, a la librería Veriana y a nosotros acá, a Victoria, para que podamos traer más material de contenido de bendición a toda la comunidad. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Amén. pastor, primero que nada quiero agradecerle por la oportunidad. Sé que tiene un conocimiento que va a ser de mucha bendición a toda la comunidad aquí de Victoria. Así que para nosotros la librería Veriana ha sido de mucha bendición para Victoria. Y hoy queremos poder compartir, porque en ocasiones hablo con algunos de los, ¿verdad? De las personas que laboran allí en el ministerio. A veces hablo con usted. Y estas conversaciones sé que son de bendición a otros creyentes si logran escucharla, y por eso fue que tuve la iniciativa de que podamos hacer el live y nos podamos ver. Pero la Dios habla hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre la versión Dios habla hoy, y lo que queremos es compartir con ustedes unos detalles para que cuando lean las distintas versiones puedan identificar, puedan visualizar asuntos doctrinales que son muy importantes. Pero deseo, como siempre hago, que el pastor pueda hablar un poquito de él, a qué se dedica, en qué se está desarrollando, familiar, profesional, ministerialmente. Cuéntenos, pastor, un poco de usted. Bueno, básicamente soy pastor de una iglesia. Desde 1965 me ordenaron, trabajé dos años más antes de eso en la iglesia. Y entonces la iglesia tiene un ministerio de libros desde 1972. Hubo una interrupción de un par de años. Entonces, desde 2012 estamos otra vez trayendo los libros que consideramos los mejores libros para ayudar. Y eso es, básicamente soy un pastor de ovejas, pero me interesa mucho la literatura cristiana y que quiero que la iglesia tenga ese ministerio, porque creo que ha sido útil aquí en Puerto Rico. Agradecemos a la librería Veriana porque sabemos que no traen todo tipo de libros, sino que son muy cuidadosos en cuidar la doctrina y que sean libros de sana doctrina los que se manejen desde la librería. Así que son un referente de doctrina sana y de literatura sana. Y pastor, Sí, exacto. ajá, entonces, entrando quizás ya un poquito más en materia, díganos, ¿qué es una traducción bíblica? Para esos hermanos que están comenzando en la fe, ¿qué es una traducción bíblica? Bueno, sería como una expresión en otra lengua de lo que está escrito en la Biblia, originalmente en hebreo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento, y dando el sentido del texto. Que para mí el ejemplo que nos ayuda a entender es observar las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, porque eso envolvió un proceso de traducción. Y había una traducción llamada la Septuaginta, que es frecuentemente citada palabra por palabra en el Nuevo Testamento, pero a veces desvía algo de eso, pero siempre presenta el sentido del texto hebraico en el Nuevo Testamento.
sin añadir, sin quitar, o sea que presenta lo que el Antiguo Testamento está comunicando. Entonces, ese es el modelo para toda traducción, es presentar exactamente el sentido del texto en el idioma a donde está traduciendo la Biblia. No sé si eso, si estoy claro en lo que estoy diciendo. No, está perfecto porque entonces damos a pie ¿verdad? A la próxima pregunta. Porque ahí vemos que de la Septuaginta trae el hebreo, sin intentar ni añadirle ni quitarle. Y eso un poquito añade a cómo una doctrina puede influenciar en una versión bíblica. Bueno, eso es bien obvio si uno mira la llamada traducción de los testigos de Jehová, porque ellos tratan dicen cosas, por ejemplo, en Juan 1:1, que en el principio el verbo era un Dios. Eso es totalmente antibíblico. Hay un solo Dios, no puede haber más de un Dios, y entonces llamarle un Dios es simplemente antibíblico. Entonces, lo que uno cree influye. Otro ejemplo, la palabra baptizo en griego significa sumergir, inmergir, hundir. Y entonces, como eso no va con la idea de echar agua encima, entonces lo que hicieron en inglés, en vez de traducir la palabra, transliteraron la palabra. Y entonces inventaron la palabra baptize, tomándolo de las letras griegas. Y cada uno entonces hace su propia interpretación. En español han hecho básicamente lo mismo, bautizar, como una palabra inventada que no. Entonces, y evita traducir la palabra griego en sí, que claramente es sumergir, inmergir. Y los griegos que entienden su propio idioma, pues ellos sumergen, aunque bautizan bebés, los sumergen en agua, porque ellos saben lo que significa esa palabra. De manera que las ideas que uno tiene influyen en cómo uno traduce las escrituras. No, excelente, y eso significa que cuando decimos bautizar, casi estamos hablando griego. Sí, exacto, Súper, exacto, excelente. Eso, exacto. yo no lo había visto así, me llevo esa enseñanza. Entonces, queremos hablar un poquito sobre la versión Dios habla hoy. En muchas ocasiones uno ve videos de personas hablando sobre diferentes versiones de la Biblia, quizás atacando una versión, atacando otra versión, o a veces defendiendo una versión, defendiendo otra versión. Hoy queremos hablar unos detallitos de la Biblia Dios habla hoy, para que usted se lo lleve como asignación, como una perspectiva nueva de ver la Biblia cuando uno la lee. Háblenos un poquito sobre la versión Dios habla hoy y cómo ella percibe algunas doctrinas sanas. Sí, sí. Lo que pasa con Dios habla hoy, yo no estoy seguro de la corriente doctrinal de los que tradujeron. Sé que es considerado como una traducción ecuménica. Hicieron una versión de esa Biblia con los libros apócrifos, o que se llaman deuterocanónicos, los libros que están en las Biblias católicas, pero no están en nuestras Biblias, porque no consideramos ellos como libros inspirados. Ellos hicieron esa versión católica y hicieron la versión para las iglesias evangélicas. Lo que pasó conmigo es que yo creo que la primera cosa que yo miro con cualquier versión nueva son los versículos que tratan de la justificación. Y entonces cuando yo miré lo que tenía la Dios habla hoy, yo dije, no, eso es una perversión para mí. Es quizás la palabra más caritativa sería confusión, pero yo no puedo encontrar ninguna excusa válida por lo que hicieron con la traducción
del verbo en griego que usualmente es traducido justificar o el sustantivo justificación, porque como cambiaron el sentido de esa palabra. Y entonces eso es la objeción muy grande que he tenido con esa versión. ¿Verdad? Para que nuestros oyentes quizás puedan percibirlo de lo que estamos dialogando. La importancia cuando vemos una traducción bíblica quizás no de verla que cambiaron una palabra o que no pusieron un versículo bíblico en un lado, sino que uno pueda buscar una doctrina bíblica, cómo la Biblia, cómo esa traducción toma esa doctrina bíblica desde Génesis hasta el Apocalipsis y cómo la va traduciendo, cómo la va presentando al público que la va leyendo. Y de ahí obtener si es una traducción que pueda guiar a la persona a una sana doctrina o a un entendimiento claro de las verdades bíblicas que nos llevan a la salvación y al entendimiento de Dios. Sí, exacto. Y porque para mí la doctrina de la justificación tiene que ver con la salvación. Es una doctrina clave. Y entonces jugar con esa o torcer esa idea, pues es algo que pues es peligroso. Y entonces lo que los traductores hicieron en esa Biblia con la palabra justificar y justificación es una confusión. Si no es coquetear con la doctrina católica romana, porque hay una diferencia grande entre la doctrina católica de la justificación y la doctrina bíblica, y que la representada por la reforma de la justificación. Porque lo que creemos que la Biblia presenta es que Dios solamente nos acepta solamente por lo que hizo su Hijo Jesucristo por nosotros. Y que no hay ningún elemento, quizás no hay ningún elemento de obra humana que nosotros podamos hacer para ser justificados. Para ser justificado no, santificado sí, pero justificado no. Y entonces, y esa es la diferencia. Entonces, lo que Jesucristo hizo basta para nuestra aceptación, porque no tenemos ninguna justicia propia, en ningún mérito. Entonces Dios nos acepta por lo que Jesucristo hizo y solamente por eso. La Iglesia Católica Romana dice que somos justificados no solamente por lo que Cristo hizo por nosotros, sino también por lo que Cristo hace en nosotros. Y entonces, como para nosotros confunden la doctrina de la santificación con la justificación y prácticamente añaden que es también por obras que nosotros somos salvos, que Dios no solamente nos acepta por lo que Cristo hizo, sino por nuestras obras. Y entonces, cualquier la traducción de Dios habla hoy no hace claro esa distinción y como coquetea con el catolicismo romano, porque la palabra griega es una palabra que básicamente es asociado con el sistema legal, es una obra de jueces. Entonces no tiene nada que ver con el estado interno de la persona. Si yo voy delante de un juez y me estoy acusado de algo, pues o él dice que soy culpable o no culpable. Pero si dice que no culpable, nada cambia dentro de mí. Eso es simplemente reconociendo que no soy culpable. O si lo he hecho, reconociendo que sí soy culpable. Una declaración. Es una declaración que Dios hace. Amén. Entonces, la palabra opuesta a justificar en la Biblia es condenar. Entonces,
y eso no tiene nada que ver con algo interno, es simplemente reconociendo lo que hay. Ahora, delante de Dios sabemos que nadie es justo, nadie tiene justicia. Y Dios nos declara justo por lo que su Hijo hizo, que expió los pecados y obedeció la ley en el lugar de su pueblo, y Dios imputa esa justicia de Cristo. De manera que la palabra justificar, si uno no va a usar la palabra justificar dándole ese sentido, pues debe poner algo como declarar justo o reconocer como justo. Pero Dios habla hoy en varias ocasiones, usa la frase Dios hace justo. Y entonces esa es una frase, bueno, lo mejor que podemos decir, ambigua. Y que no aporta nada de claridad a la doctrina de la justificación. Excelente. Pastor, No sé si he hablado demasiado aquí. No, está perfecto, está perfecto. Sabemos ya que, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, puede tener unos elementos ambiguos en cuanto a algunas doctrinas. ¿Qué traducciones bíblicas usted le puede recomendar a nuestro, ¿verdad? A los que nos ven, a nuestra comunidad? Bueno, yo creo que las traducciones que tenemos tradicionales son muy buenas traducciones. La versión de Reina Valera, y si uno no le gusta los vosotros y esos, hay Reina Valera ahora que tienen un lenguaje que usan ustedes, y entonces, pero mantiene eso. Y también las Biblias de las Américas también tienen, la Biblia de las Américas original tiene vosotros, pero hay también versiones ahora que ponen ustedes, pero siempre utilizan la palabra justificar. Hay algunas versiones, creo que la nueva versión viviente dice declara inocente. Eso para mí como cae corto, pero por lo menos mantiene el aspecto de legal. Es una declaración. Y aún la nueva versión internacional que también utiliza la palabra justificar. O sea que todas esas versiones por lo menos no sogaban. Lo que no me gusta de la nueva versión internacional en español es lo que hicieron con Isaías 7:14, que en vez de poner virgen pusieron una mujer joven, pero no socaven la doctrina de la justificación. Excelente. A toda nuestra comunidad, ¿verdad? El mayor mensaje que les queremos llevar es que independientemente de la versión que estés leyendo, una versión sencilla no sustituye un estudio profundo de la palabra de Dios. Amén, amén. Usted quizás tenga una versión Dios habla hoy, cuide que la doctrina o el panorama o la visión que usted tiene de las doctrinas básicas de salvación sea una sana, sea una limpia, sea un acorde con la visión hebrea, con la visión judía del momento histórico en el cual estaba realizándose, porque más allá de la versión es que cuando le estemos leyendo la palabra podamos recibir la revelación pura de Dios para nuestras vidas. Pastor, Amén. te agradezco esta mañana, este diálogo. Estamos por aquí todavía celebrando la reforma entre el 31 y el 1 de noviembre. A toda nuestra comunidad, agradeciendo, ¿verdad?, que el apoyo que nos dan. Y esperamos que no sea el último diálogo que tengamos, Pastor, que podamos seguir trayéndole a la comunidad distintos temas para que por lo menos ellos puedan tomar oído y luego hacer sus investigaciones. Y si les interesa algún tema que dialoguemos con el pastor, escríbanos en los comentarios y vamos a estar pendientes para poder, en la medida que podamos, satisfacer
todas las necesidades y las inquietudes. Pastor, acompáñenos, ¿verdad? Diríjanos en una oración para que todas esas personas que tienen un deseo genuino de leer la palabra encuentren las puertas y las herramientas para poder estudiar la palabra a profundidad de una forma sana. Amén. Padre nuestro, alabado sea el nombre tuyo, santificado. Te damos gracias que diste tu Hijo para rescatarnos de la condenación, de toda la oscuridad en la cual nacimos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tenemos esa palabra traducida en un idioma que podemos entender. Y sobre todo, te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine para que estemos persuadidos de la verdad de esa palabra y que no seamos llevados lejos de la verdad en ningún momento, Lord. Ninguna cosa mal hecha en una traducción. Ayúdanos para que seamos diligentes en todo nuestro estudio, que te proveemos con hermanos y hermanas fieles, creyentes, para que podamos crecer en el conocimiento de Jesucristo, seguir a Jesucristo en todo lo que ha enseñado, ser semejante a Él. Te necesitamos y te damos gracias por lo que has hecho para rescatarnos de la perdición. Te rogamos que rescate a muchos. Ayúdanos para que seamos verdaderos testigos tuyos, luces en este mundo de tinieblas. Perdónanos porque en muchas cosas fallamos. Ayúdanos para que podamos crecer en semejanza a Jesucristo. Y en el nombre de Él pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Pastor, por la oportunidad. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y nos veremos ya pronto nuevamente. Muchas gracias a Luis y a toda la comunidad allá que nos ayudó a poder realizar el primero de muchos con la ayuda del Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Gracias, hermano.